Hola, hola y bienvenidos a otro video más con su físico de confianza. En esta ocasión venimos a comenzar esta lista de videos sobre otro tema más de matemáticas, que es la lista de videos asociada a lo que se conoce como la geometría analítica. Y aquí vamos a trabajar con la geometría analítica preuniversitaria, la que se ve previo a entrar a ingresar a la universidad. En este caso, en esta ocasión, pues de nueva cuenta, pues he estado checando alguno que otro libro por ahí de geometría analítica y me he dado cuenta que hace falta un poquito de, pues de información sobre la geometría analítica, unos primeros temas de geometría analítica, que me parece conveniente comenzar por eso, comenzar por esos temas, esos dos temas. El primero, ¿qué es la geometría analítica? Bueno, originalmente, hasta el momento, hasta este punto del video, pues ya entre las listas que hay, pues tenemos la lista de videos de el álgebra para entrar a la universidad, que también es álgebra preuniversitaria, y tenemos la lista de videos de geometría y trigonometría para entrar a la universidad. Hasta ese punto, pues no hemos dicho mucho más, ¿no? Hemos visto el álgebra, hemos visto cómo se representa, bueno, hemos visto ¿para, para qué se utiliza el álgebra? El álgebra representa problemas, el álgebra nos lleva de un lenguaje común de los problemas que vemos en el día con día y lo traducimos a ecuaciones, lo traducimos a alguna expresión matemática y esas ecuaciones pues pueden ser ecuaciones en una variable, en dos variables, en tres variables, en la cantidad que ustedes quieran de variables. Y también hay por ahí sistemas de ecuaciones, de manera tal que tenemos sistemas de ecuaciones, por ejemplo, de dos variables, perdón, de dos ecuaciones en dos variables, de tres ecuaciones en tres variables, y vimos cómo resolver esos sistemas de ecuaciones. Ya tenemos las herramientas para resolver esos sistemas de ecuaciones. Y nos dimos cuenta también que tenemos ecuaciones de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, etcétera, etcétera, etcétera. Y para propósitos del álgebra preuniversitaria, pues nos quedamos nosotros en las ecuaciones de primer y segundo grado y sabíamos cómo resolverlas. En el caso de la lista de videos de geometría y trigonometría, pues nos dimos cuenta que podíamos estudiar figuras geométricas, podíamos estudiar las relaciones que tenían segmentos de recta, que tenían ángulos, que tenían diferentes objetos geométricos y llegábamos a relaciones entre los objetos geométricos a partir de pues, lo que se veía ahí directamente en la geometría, en la figurita, por decirlo de alguna forma. Llegamos a muchos resultados, llegamos a las funciones trigonométricas, a las funciones trigonométricas inversas. Vimos el teorema de Pitágoras, vimos lo que vendría siendo la ley de senos, la ley de cosenos, la fórmula de Herón, vimos varios resultados, ¿no? También vimos polígonos, vimos varias cosas en esa lista de videos, de manera que podemos interpretar lo que vendría siendo la geometría. Y naturalmente, para llegar a muchos de esos resultados, como lo fue en uno de los últimos videos, la regla del paralelogramo, pues tuvimos que utilizar un poquito de álgebra, ¿no? Para interpretar algunos de esos resultados dijimos, pero mira, lo que pasa es que este segmento elevado al cuadrado, pues ya sabemos que es un trinomio cuadrado perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, ocurre que, pues hubo un grande de las matemáticas en su momento, llamado René Descartes, que a él se le ocurrió decir, oye, espérate, lo que pasa es que es posible interpretar la recta de los números reales, perdón, es posible interpretar la recta como si fueran números reales. Y si interpretamos la recta como si fueran números reales, entonces es posible entender el plano en términos de ecuaciones. Y entonces una figura geométrica tiene asociada una ecuación. Entonces por ahí hay algo intermedio entre el álgebra y la geometría que nos permite trabajar de una manera bastante cómoda. ¿A qué me refiero? Bueno, pues por un lado nosotros vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Pues por aquí tienes el álgebra. El álgebra de los números reales, que es la que hemos estado trabajando hasta aquí, el álgebra preuniversitaria.
Por otro lado, por acá tienes la geometría y la trigonometría. Pero resulta que aquí en medio hay una región en donde se cruzan estas dos cosas. Nosotros tomamos un poquito de esa región para poder hacer un poco más de geometría y trigonometría, pero no la tocamos para hacer álgebra. ¿Qué significa que hay una región ahí en donde se cruza el álgebra y la geometría? Pues ocurre que entonces esto significa que hay forma de traernos hacia acá todo lo que conocemos de la geometría y llevarlo al álgebra. De manera que nosotros podríamos, por ejemplo, entender una circunferencia en términos de álgebra. Podríamos decir, ah, mira, la circunferencia tiene esta estructura en términos de álgebra y esta estructura algebraica tiene estas propiedades. Entonces, propiedades que son muy difíciles de comprobar, si no es que imposibles en ocasiones, en el mundo de la geometría que vimos, de la geometría que está en la lista de videos de geometría y trigonometría preuniversitaria, se pueden deducir a partir del álgebra que me está representando a esa figura geométrica, que en este ejemplo que estamos dando es la circunferencia. Pero también significa que yo puedo agarrar el álgebra y la puedo llevar al mundo de la geometría, de manera tal que una ecuación algebraica o que un sistema de ecuaciones algebraicas, poderlas interpretar en términos de figuras geométricas. Entonces, este punto intermedio es de suma relevancia. Este punto intermedio es de suma relevancia porque nos dice precisamente que las expresiones algebraicas las puedo entender como figuras geométricas y las figuras geométricas las puedo entender como expresiones algebraicas. A ese punto intermedio, a esta zona sombreada, es a la que nosotros le llamamos geometría analítica. Ahora, pues, ¿cuál es el caso más sencillo de la geometría analítica? El caso más sencillo de la geometría analítica, pues es el que precisamente nos atañe en el video del día de hoy, que es la geometría de una recta. Y aquí vamos a tratar de montarnos en las ideas de los grandes matemáticos de hace siglos. Esas grandes ideas de estos grandes matemáticos se reducen, entre otras cosas, a pensar en la recta de bueno, en la recta como tal, en la recta geométrica, en la recta que planteábamos con los postulados de Euclides, que decíamos nosotros, una recta queda definida por dos de sus puntos, y cualquier otro punto de esta recta se puede llegar a tocar extendiendo la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Por qué? Porque ese era uno de los postulados de Euclides. Dados dos puntos, pasa una y solo una recta por esos dos puntos. Dicho eso, lo que veíamos en uno de los videos de la lista de videos de geometría y trigonometría es que nosotros podríamos interpretar un punto en esta recta y asociarlo con el número cero. Y luego tomar otro punto de esta recta y asociarlo con el número uno. Y entonces decir, mira, ¿sabes qué? Esta distancia que hay entre este punto y este punto es a la que yo le voy a llamar uno. Esa distancia vale uno. Y entonces, cuando nosotros vemos esa distancia, entonces nos vamos a preguntar a qué distancia está este punto del cero. Y pues consideramos esta distancia y la vamos doblando y la vamos doblando hasta que lleguemos al punto que nos interesa. En este caso habíamos dicho, mira, ¿sabes qué? Aquí hay un 2. Aquí caben dos veces. Y por acá va a estar el 3 y por acá va a estar el 4, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que cualquier punto de este lado de la recta lo voy a ir pudiendo llenar. De manera que aquí voy a tener 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 y así hasta llegar al 1. Y luego 1.1, 1.2, 1.3 y así hasta llegar al 2.
2.1, 2, y así hasta llegar al 3. Y luego voy a ir llenando cada uno de esos puntitos. De manera que, en efecto, todos los números positivos me van a quedar a la derecha del cero. En este caso, a la derecha del cero porque estoy poniendo el uno a la derecha. Pero, ¿qué ocurre con los puntos que están del otro lado del cero? Si nos damos cuenta, aquí tenemos exactamente la misma distancia que de aquí a acá. Nada más que estoy yendo en el sentido contrario. Entonces, para decir que estamos yendo en el sentido contrario, a este punto le voy a llamar -1. Y a este punto le voy a llamar -2. Y si me sigo por acá en la extensión de esta recta, pues este de acá sería -3, este de acá sería -4 y así sucesivamente. De manera que de nueva cuenta, por acá tendría -0.1, -0.2, -0.3 y así me iría hasta llegar al -1, -1.1, -1.2, -1.3, hasta llegar al 2, perdón, al -2 y así me iría hasta que llenara toda la recta. Entonces resulta que lo que estamos haciendo es que a un punto en la recta le estamos asociando un número real, pero nos damos cuenta que cada número real le corresponde un único punto en la recta. De manera que también podemos nosotros decir, mira, si ya fijaste el cero, ya fijaste el uno, de inmediato, en ese momento, todo número real le corresponde un único punto en la recta. Entonces aquí está bien padre, porque tendríamos nosotros que un punto en la recta, a cada punto en la recta le corresponde un único número real y a cada número real le corresponde un único punto en la recta. Dicho de otra forma, que podemos interpretar puntos en la recta como números reales y podemos interpretar los números reales como puntos en la recta. Y entonces podríamos nosotros decir, ok, entonces ahora tiene un poco más sentido cuando veíamos en la geometría euclidiana, en la geometría, en la lista de videos de geometría y trigonometría, que si este segmento mide A y este segmento mide B, lo voy a poner con otro color, y este segmento mide B, entonces todo este segmento pues va a medir A más B. ¿Por qué? Porque entonces nosotros podríamos decir, mira, hasta aquí tenemos el cero, hasta aquí estamos diciendo que mide A, y de aquí a acá es donde estamos diciendo, este segmentito mide B, pero ya estamos empezando en A. Entonces, como estamos empezando en A, entonces a A todavía le falta sumarle este segmento B para llegar precisamente a A más B. Correcto. Entonces, ¿cómo se suman segmentos? Pues se suman precisamente poniendo uno al lado del otro de manera paralela, sobre la misma recta. Y así tenemos el segmento A más B. Y si tenemos esto, entonces naturalmente, si nosotros pensamos, oye, ¿sabes qué? Tengo este punto, perdón, tengo este segmento que mide A, tengo este segmento que mide B, y entonces, si estos dos segmentos los considero, y déjenme lo muevo un poquito, ahí está. Tengo este segmento de arriba que mide A, tengo el segmento de abajo que mide B. Entonces, este segmentito que va de aquí a acá, pues tiene que medir A menos B para que al momento de sumarle B, pues B más A menos B se cancela la B y me queda nada más A. Entonces aquí ya tendríamos cómo restar segmentos. Ahora, si yo pusiera el segmento A aquí, supongamos que este es el que mide a ver. Vamos a decir que de aquí a acá mide A. Y entonces trazamos una circunferencia. Ahí está. Trazamos una circunferencia, la ponemos aquí en el centro. Ahí está la circunferencia. Casi no. Ahí está. Esta circunferencia tiene radio A y si ahora considero una circunferencia de radio B, vamos a decir que esta circunferencia tiene radio B. A ver.
Ahí está. La circunferencia tiene radio B. Entonces, este segmento que me quedó de aquí a acá, pues ¿qué va a medir? Pues va a medir A menos B. Básicamente porque este segmento que tengo de aquí hasta acá, pues es otro radio que mide B. Y es básicamente la misma estructura que tenemos acá. Entonces, ya podemos nosotros empezar a sumar y restar segmentos pensando en sus longitudes como números reales y por lo tanto también podemos interpretar esas sumas y esas rectas de número, perdón, esas sumas y esas restas en los números reales, este, para, eh, para hacer un poco de geometría utilizando el álgebra. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a considerar ahora dos números reales. Entonces, supongamos que X y Y son números reales. Entonces sabemos que se cumple una y solo una de las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues las que conocemos como condiciones de orden. La primera condición es que X sea más pequeño que Y. La segunda condición es que X sea igual a Y. Y la tercera condición es que X sea más grande que Y. Geométricamente, bueno, primero, algebraicamente, lo que significa que X sea más chico que Y es que por ahí hay algún numerito Z, tal que si a X yo le sumo Z, un numerito positivo Z, pues va a ser igual a Y. Y que X sea más grande que Y, lo que significa es que por ahí hay un número positivo Z, tal que X es igual a Y más Z. Geométricamente esto significa que Y, o sea, si aquí, por ejemplo, ponemos la recta de los números reales, por acá va a estar el cero, por decir algo, por aquí está X, pues todavía me hace falta sumarle un segmento de longitud Z para llegar a Y. Por lo tanto, la Y va a quedar del lado derecho de la X. Y en este otro caso, pues pasa más o menos lo contrario. Tenemos nosotros aquí eh, geométricamente la recta de los números reales, decimos más o menos que por aquí está el cero, no significa que ahí tenga que estar el cero, pero vamos a decir nosotros, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que por ahí va algún valor y al cual hay que sumarle una cantidad positiva z, que va a ser más o menos este segmento, para poder llegar a x. Entonces ya podemos olvidarnos de esto, nos podemos olvidar de estas ecuacioncitas, porque sabemos que ese z pues ahí tiene que estar. Y entonces geométricamente nos damos que el hecho de que x sea más pequeño que y, geométricamente significa que la x queda a la izquierda de la y. Y geométricamente el hecho de que la x sea más grande que y significa que la x queda a la derecha de la y. ¿Qué significaría entonces que x sea igual a y? Pues básicamente que estamos hablando de el mismo punto, que si aquí está la x, también aquí está la y. Entonces, geométricamente nosotros vemos que esta desigualdad que tenemos aquí guarda el orden. El que x sea más chico que x es menor que y, lo que significa geométricamente es que el punto queda del lado de donde está la x con respecto a la y en la desigualdad. Mientras que esta otra desigualdad no respeta ese orden y de hecho la cambia. Entonces, la x que es más grande queda a la derecha, la y que es más pequeña queda a la izquierda. Y estos que son iguales, pues son iguales, son exactamente el mismo punto.
Entonces, geométricamente ya nos vamos dando una idea de qué cosa es más grande que qué otra cosa. Entonces, de nueva cuenta, si hablamos de dos puntos sobre una recta, entonces el punto más pequeño es el que queda por la izquierda y el punto más grande es el que queda por la derecha. Esto típicamente funciona así porque típicamente ponemos al cero de un lado y a la derecha del cero ponemos el uno. Entonces, nos damos cuenta entonces por qué la mayoría de los libros se queda con esta desigualdad y por qué en muchos libros esta desigualdad de acá la prefieren escribir como y menor que x. ¿Para qué? Para que la y quede a la izquierda de la sí, para que la y quede a la izquierda de la x, así como geométricamente la y queda a la izquierda de la x. Entonces, bueno, ya tenemos más o menos esta noción, ya tenemos más o menos entendido cómo está el asunto del orden. Y ahora toca preguntarnos, oye, ¿y entonces cómo calculamos la distancia entre dos puntos en la recta? Pues, ¿cómo se les ocurre que calculemos la distancia entre dos puntos? Bueno, normalmente lo que se hace es decir, mira, dos puntos en la recta, entonces estamos hablando de dos números reales. Si estamos hablando de puntos en una recta, estamos hablando de números reales. Entonces consideremos nosotros que pues X y Y son los puntos en la recta, donde X y Y son números reales, que son las etiquetas que le corresponden a esos segmentos. Perdón, a esos puntos. Entonces, supongamos X y Y números reales. Entonces, la distancia entre los puntos en la recta, pues es lo mismo que la distancia entre estos números reales, porque habíamos dicho nosotros, si hablamos de puntos en la recta, hablamos de puntos de números reales, y si hablamos de números reales, hablamos de puntos en la recta. Entonces, ¿cuál es la distancia entre estos números? Bueno, aquí geométricamente lo que me interesaría pues es que fuera la longitud de este segmento. Y acá también sería la longitud de este segmento. Entonces vamos a decir nosotros, mira, ¿sabes qué? Se tienen que cumplir una de tres opciones. Entonces tenemos tres casos. Caso uno, que vamos a decir que x es menor que y. Y entonces la distancia, vamos a llamarle así, miren, distancia de x y de y. Entonces, así le vamos a llamar a la distancia entre el número X y el número Y. Entonces, en este caso, como X es más chico que Y, entonces la distancia entre el número X y el número Y, pues no es otra cosa más que Y menos X, ¿no? Estamos diciendo, mira, ¿sabes qué? A este segmento, vamos a aprovechar que aquí puse el cero, a este segmento le quitamos este segmento y ya nos quedamos con la longitud de este otro segmento. El segundo caso es que sean iguales. El segundo caso es que X sea igual a Y. Y aquí directamente pues tenemos que la distancia entre X y Y, como son el mismo punto, pues es cero. Y el tercer caso, el caso 3 en el que X es más grande que Y, pues lo que vamos a tener ahora es que a este segmento de recta, pues le vamos a quitar este otro segmento de recta para quedarnos con este segmento de recta. Pero eso es X menos Y. Entonces nos va a quedar que la distancia entre el punto X y el punto Y, pues es X menos Y. Curiosamente, habrá quien me diga, oye, no puedo pensar directamente, y esto lo voy a poner en rojo, no puedo pensar directamente, mira, ¿sabes qué? Que la distancia entre el punto X y el punto Y, nada más lo voy a ver como Y menos X, y yo les tengo que decir que no.
O sea, hay quien me puede decir, oye, pero pues entre los tres casos pongo, mira, la distancia entre el punto X y el punto Y nada más es el punto final menos el punto inicial, o sea, el punto Y menos el punto X, o sea, esta distancia es como decir, camino desde el punto X hacia el punto Y. ¿Cuánto caminé? Pues Y menos X. Y si es negativo es que estoy yendo hacia la izquierda y si es positivo es que estoy yendo a la derecha. Yo les tengo que decir que no. ¿Por qué les tengo que decir que no? Porque la distancia entre esos dos puntos es la longitud de un segmento. Es cuánto mide este segmento, cuánto mide este segmento. Y como longitud de un segmento, la longitud de un segmento no tiene una dirección. Yo puedo agarrar un lápiz, una varilla, un bolígrafo y yo puedo decir, mide tanto. Y si yo giro el bolígrafo, pues va a seguir midiendo lo mismo. Va a seguir midiendo lo mismo la pluma, va a seguir midiendo lo mismo el lápiz, el bolígrafo, la regla, lo que ustedes quieran. Entonces, esa distancia no debería depender de la dirección. Y más aún, como es la longitud de un segmento, es la longitud de un objeto, no puede ser negativo. Sin embargo, aquí yo les tengo que decir que esto no está bien, esto no es correcto. Pero hay una forma de calmar las aguas, hay una forma de arreglar el error aquí, y es que la distancia entre el punto X y el punto Y es el valor absoluto de Y menos X. Esto sí, o de X menos Y, como lo quieran ver. ¿Por qué? Porque ¿a qué es igual el valor absoluto de un número? Recordemos nosotros que el valor absoluto de un número, y aquí lo vamos a poner en gris, uy, totalmente error, valor absoluto. El valor absoluto de un número, pues no es otra cosa más que si X es un número real, entonces el valor absoluto de X, que lo denotamos entre barras, se define como valor absoluto de X es igual a X si X es mayor o igual a cero y a menos X si X es negativo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues X es negativo, le cambiamos el signo, por eso ponemos un negativo delante, y entonces este negativo con el negativo que ya trae la X, esto es positivo. Y si X es positivo, pues nos quedamos con el positivo, así de sencillo. Entonces esta idea que está acá, pues en efecto es incorrecta y queremos asociar el signo hacia la dirección hacia donde vamos, pues le quitamos el signo. ¿Cómo lo hacemos? Poniéndole el valor absoluto. Y entonces, ya que terminamos con este pequeño pensamiento del valor absoluto, este pequeño recuerdo del valor absoluto, entonces vamos a retomar esta noción de la distancia para darnos cuenta que, en efecto, la distancia entre X y Y, decíamos nosotros que es el valor absoluto de Y menos X. A ver, esto de aquí no parece paréntesis, lo voy a poner un poquito más curvo para que se vea como paréntesis. Esto, pues, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a Y menos X si Y menos X es mayor o igual a cero. Y va a ser igual a menos Y menos X si Y menos X es negativo. Pero entonces nos damos cuenta que esta condición de aquí, pues la podemos escribir precisamente aquí. Voy a volver a escribir el valor absoluto de Y menos X como Y menos X si Y es mayor o igual a X, sumando X a ambos lados de esta desigualdad. Nos vamos a quedar con esto. Sumamos ambos lados esta X de la desigualdad. O lo que se suele decir, que como está restando pasa sumando.
Y acá abajo, ¿qué nos quedaría después de desarrollar esta multiplicación? Pues nos va a quedar x menos y. Y esto sí, y aquí también vamos a sumar x a ambos lados de la desigualdad. O lo que se suele decir, que aquí está restando, pues va a pasar sumando. ¿Qué nos va a quedar? Pues que si y es menor que x. Ahora, ¿cuánto da y menos x cuando y es igual a x? Bueno, cuando y es igual a x, esto es cero. Y sería este caso que está aquí, esta línea que tenemos aquí. Por lo tanto, aquí estamos incluyendo los tres casos que teníamos acá arriba. Si x es igual a y, la distancia es cero. Si x es menor que y, o lo que es lo mismo, si x es, si x es menor que y, o bien si y es más grande que x, entonces nos va a quedar y menos x. Y y menos x es el primer caso que teníamos aquí, que y sea más grande que x. Aquí está. Y en el caso en el que la x sea más grande que la y, entonces me va a quedar como x menos y. Vemos acá abajo, y en efecto, la distancia de x a y, este valor absoluto que estamos dando, pues me va a dar x menos y si x es más grande que y. Entonces, está todo perfecto. Aquí tenemos incluido entonces en este valor absoluto los tres casos y por lo tanto ya tenemos definido muy bien lo que es la distancia entre dos puntos en una recta. Y entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, oye, ¿cuál es la distancia? Lo voy a poner en amarillo. Entre 5 y 8, pues para resolver eso, agarramos el valor absoluto, metemos aquí la diferencia, 5 menos 8, hacemos la resta adentro del valor absoluto para que nos quede menos 3. Y como menos 3 es negativo, pues hay que cambiarle el signo para que nos quede 3. Y ya tenemos la distancia entre 5 y 8. Oye, y si en lugar de haber tomado 5 menos 8 hubiéramos tomado 8 menos 5, no pasa nada. El valor absoluto de 8 menos 5, pues va a ser igual al valor absoluto de 3. Y como 3 es positivo, lo deja igual. Y nos damos cuenta que nos da lo mismo. Ah, y entonces, y entre menos 13 y menos 2. Pues, ¿cuál va a ser la distancia? Bueno, pues agarramos el valor absoluto, restamos menos 13 menos 2. Esto que está aquí es el valor absoluto de menos 13 más 2. Esto de aquí es el valor absoluto de menos 11. Y como menos 11 es negativo, pues le cambiamos el signo y nos da 11. Y si lo hubiéramos hecho al revés, pues nos hubiera quedado el valor absoluto de menos 2 menos 13. Y esto de aquí es el valor absoluto de menos 2 más 13. Y menos 2 más 13 es 11. Por lo tanto, nos quedaría el valor absoluto de 11. Y como 11 es positivo, nos da 11. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí ya vimos lo que es la distancia entre dos puntos en una recta. Y entonces viene una pregunta muy sencilla. ¿Cuáles son los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo en una recta? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque nosotros definimos la circunferencia o el círculo. Típicamente la circunferencia se suele decir como el conjunto de todos los puntos, como todos los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo. Pero aquí estamos en una recta, entonces el concepto de circunferencia en una recta, pues cambia. Y aquí nos vamos a dar cuenta que lo que queremos nosotros es encontrar cuáles son los puntos X, es decir, equivalente a esta pregunta sería preguntar
cuáles son los puntos X tales que la distancia entre X y un punto fijo A es R. Ya expresado así, que es la misma pregunta, pues tenemos todas las herramientas para plantearlo matemáticamente. Y entonces aquí lo que vamos a tener es que vamos a querer calcular la distancia entre X y A, que ya sabemos que es el valor absoluto de X menos A, que sea igual a R. Esa es la distancia entre X y A, el valor absoluto de X menos A. Y esto es R. Pero el valor absoluto de X, esto lo vamos a escribir acá abajo, vamos a voltear la igualdad, vamos a poner R igual al valor absoluto de X menos A. Y el valor absoluto de X menos A toma dos valores, dependiendo de lo que esté dentro del valor absoluto. Entonces, esto que está aquí va a ser X menos A si X menos A es mayor o igual a cero, y va a ser menos X menos A si X menos A es menor que cero. Esto mismo que está aquí, pues es equivalente a decir que R va a ser igual al valor absoluto de X menos A, lo cual va a ser igual a X menos A si X es mayor o igual a, y va a ser menos X menos A si X es menor que A. Y ahora sí, tenemos dos casos, que esos dos casos están aquí. Entonces, en el caso uno, X es mayor o igual a, y entonces este valor absoluto toma este valor. Entonces tendría que R va a ser igual a X menos A, y sumamos A ambos lados de la igualdad, y nos quedamos con que X es igual a más R. Sumar a ambos lados de la igualdad es lo mismo. Lo que se suele decir es que como está aquí está restando, la pasamos sumando. Y en el caso 2 tenemos que X es menor que A, que sería este otro caso que tenemos aquí. Entonces el valor absoluto de X menos A toma este valor que está acá, menos X menos A. Entonces en el caso 2 R va a ser igual a menos X menos A. Desarrollamos este producto, nos va a quedar A menos X. Y entonces aquí sumando X a ambos lados de la igualdad, o lo que se suele decir que esta X que está restando pasa sumando hasta acá, me va a quedar X más R, va a ser igual a A, y restando R a ambos lados de la igualdad, o lo que se suele decir que esta R que está aquí está sumando, pasa restando, me va a quedar como que X es igual a A menos R. Entonces, geométricamente, yo estoy así, yo lo que estoy encontrando aquí son estos dos puntos. El punto X igual a A más R y el punto, a ver, X igual a A menos R. Ujú. Entonces vemos la recta de los números reales, y lo que estamos haciendo nosotros es considerar que más o menos por aquí está el punto A, y estamos tomando una circunferencia, más o menos así, de radio R. Esta circunferencia estamos considerando el radio R, y los puntos X que estamos encontrando son este que está aquí, X igual más R, y este otro que está acá, que es X igual a A menos R. Y entonces solamente estos dos puntos son los que corresponden a los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo en la recta. Entonces aquí ya podemos darnos cuenta cómo funciona la geometría en la recta.
Podríamos seguir estudiando la recta un poco más a fondo, pero me parece que esto es suficiente por este primer video de geometría analítica, que es particularmente la geometría analítica en la recta. Y pues espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, por favor, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos. Si tienen alguna duda, aclaración o comentario o sugerencia o lo que ustedes gusten decir, pues aquí en la caja de comentarios los leeremos con mucho gusto y en cuanto tengamos la noción de lo que se nos ha dicho en el siguiente video, daremos respuesta a los comentarios, a las preguntas o a las aclaraciones. Y bueno, pues si ustedes conocen a alguien que esta información le pueda gustar, le pueda servir, le puede ayudar, compartan el canal. Compartan el canal, sirve que nos ayudan a crecer en esta comunidad, llegamos a más gente y bueno, pues nos vemos, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.